Ya, hola, ok, creo que ya se, hola, no, creo que ya se está grabando la pantalla. Déjenme compartir esta parte. Ok, ya, listo. Bueno, vamos a seguir con el tema que es los números complejos. Y claramente, de la misma forma como hemos planteado los objetivos para cada sección, los del día de hoy son los siguientes. Dado un número complejo, que nosotros podamos expresarlo en su notación Euler, que es uno de los temas que vamos a ver. Y dado dos o más números complejos, realizar operaciones. De la misma forma como establecimos las propiedades de las operaciones, tanto como para los números complejos, de la misma forma nosotros vamos a tener acá operaciones específicas para la notación de Euler y al mismo tiempo, dado un número complejo, hallar sus n raíces y explicar la relación geométrica entre ellas. ¿Ok? Entonces, a partir de esto comenzamos. Eh, ok. Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto ya previamente, claro, yo voy a compartir la pizarra cuando sea necesario y cuando lleguemos a los ejercicios, porque también hay unas descomposiciones que me gustaría hacer, pero listo. De acuerdo a lo que hemos venido estudiando, el número complejo, el cual lo notamos como z igual a x más y, incluso yo les mencionaba en la clase anterior que no necesariamente vamos a tener que encontrar esta representación, también vamos a encontrar la de los componentes, siempre tiene que constar de dos componentes, el componente real y el componente imaginario. Nosotros sabemos que para este caso, esta parte es nuestro componente real, y de la misma forma esta parte de acá es el componente imaginario. Y como se dan cuenta, esta ecuación para el número complejo nosotros lo podemos escribir puede ser expresado de otra forma, como la raíz multiplicada por el coseno del ángulo más el número imaginario por la raíz multiplicada por el seno del ángulo. Y de esta forma, incluso como se darán cuenta, nosotros perdón el sonido, en esta parte de la ecuación, nosotros encontramos un factor común que es la raíz. Por lo tanto, puede ser transcrito de otra forma, sacando como factor común a la letra R. Y incluso hay otra forma para simplificar, y la cosa es que siempre se tiene que mantener igual la misma estructura de lo que hemos visto estudiando del número complejo, que tiene que siempre que llevar su componente real y su componente imaginaria. De la misma forma acá, usualmente la componente imaginaria es la más fácil de reconocer porque siempre nosotros vamos a encontrar que esto va a ir junto a la i. Por eso nosotros de esa forma identificamos inmediatamente que esa es la componente imaginaria. Incluso esta es otra forma de notación, la cual es con Euler elevado a la i por teta, y esto va a ser igual al coseno de teta más i por el seno de teta. De la misma forma tiene los dos componentes y geométricamente se puede interpretar como una circunferencia de grado unitario en el plano complejo, dibujado por la función Euler elevado a la i por teta al valer teta sobre los números reales. Así, teta sabemos que es la medida del ángulo en posición estándar de una recta que conecta el origen del plano y un punto sobre la circunferencia de grado unitario. Ok, pero esto como forma teórica, incluso también nos encontramos con la forma polar, que es esta parte de acá, que tenemos R multiplicado, R puede ser radio raíz, multiplicado por Euler elevado a la I por teta. De la misma forma, el módulo de Z puede ser representado de esta forma como la raíz. ¿Ok? Ya que, ¿por qué tanto no, bueno, no la raíz, en este caso lo vamos a ver con el radio? Porque esto, como les viene diciendo, puede ser representado por una circunferencia, ¿ok? Entonces, este radio de aquí puede ser representado por la notación de lo que fue A y B, de tal forma que el módulo de A y B, sabiendo que es un triángulo rectángulo, va a ser R, que es lo que vimos anteriormente también en un capítulo como la hipotenusa, y que esto viene a estar representado de esta forma. Claro que en este caso de los números complejos estamos considerando el componente imaginario, por lo tanto va a ser expresado así, de tal forma que por eso es que escribimos el módulo de Z. ¿Ok? Ya, listo. No, perdón. Permítanme un momento. Ok, ya. Bueno, eso al menos como que las partes teóricas de los números complejos. Déjenme enviar otra cosa más. Déjenme eliminar todo esto de acá. Ya, listo.
Ya. Ok, de ahí, como ustedes saben, pues nosotros igual de la misma forma contamos con lo que es la multiplicación entre los números complejos. De la misma forma, esto viene estructurado, o sea, estas son de hecho son las propiedades de multiplicación igual que las que hemos visto con números reales, solo que acá se tiene que considerar una parte imaginaria. Lo mismo sucede con la división y para eso también, en este caso, nosotros vamos a contar con una potenciación de números complejos. Esto creo yo que igual se va a ver mucho mejor con los ejercicios que vamos a plantear, aunque igual en la clase pasada ya empecé con ciertos ejercicios. Aquí hay una demostración que el argumento de la multiplicación de los números complejos puede ser expresado como la suma de sus argumentos para, todos los números complejos que pertenecen a este campo, a este espacio de los números complejos. Y bueno, pueden ser expresados en forma polar, como les dije, con el módulo. Y de tal forma ustedes obtienen esta demostración en la cual se comprueba que realmente la multiplicación de ambos va a ser igual a R1, R2 por Euler elevado a la I, más la suma de sus ángulos. Y bueno, al menos esta como demostración, de la misma forma se estudian el módulo de números complejos, sean los números complejos ZI igual a 1 menos 3i y Z2 igual a 2 más i, determina el módulo del número, Euler elevado a la I sobre Z1 para Z2. Usualmente lo que se resuelve es la división, que de hecho es lo que más se suele demorar, tal cual como está ahí, siguiendo las propiedades, y luego se tiene que reemplazar este cociente con el número dado. Ok, para esto también existe la potenciación, y creo que para los ejercicios sí, para los ejercicios voy a compartir la pizarra, denme un momento, al menos para avanzar, o sea, contener la parte teórica que tenemos que cubrir el día de hoy. Y bueno, para esta representación también tenemos que si estamos elevando un número complejo, pues se cumple esa propiedad. Y de hecho, si se dan cuenta, pueden desarrollar el segundo miembro. Y como aplicaciones para los números complejos tenemos las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas se relacionan con las funciones trigonométricas mediante las siguientes identidades. Incluso los gráficos claramente cambian porque ahora se está considerando la parte imaginaria. Y además, la otra aplicación que también contamos es la de funciones polinomiales, que básicamente lo que yo les hablaba cuando estábamos trabajando en un sistema de ecuaciones, a veces nos encontrábamos con el problema de que existían raíces negativas y por lo tanto nosotros estábamos hablando de que eso no estaba definido, pero ya a medida que nosotros ya hemos estudiado los números complejos, nosotros podemos trabajar con estos números negativos en los cuales no existían, porque incluso hay otras funciones también, por ejemplo, en las cuales tampoco no podíamos encontrar logaritmos de números negativos, que lo vimos en un capítulo, ni medidas de ángulos, cuyos senos o cosenos excedan la unidad. Por lo tanto, con los números complejos podemos encontrar todos estos valores y de hecho, estos van a ser los ejemplos que yo les voy a proporcionar. Aparte de los ejercicios con los que vamos a empezar, déjenme compartir una pizarra. Ok, ok, creo que ahí estoy compartiendo. O no, esperen, no estoy compartiendo. Esperen un momento. Ya, ok. Voy a empezar con como estábamos estudiando la fórmula de Euler. Ok, déjenme ponerlo acá. Eh, Nosotros vamos a estudiar lo que es el número de Euler, ¿ok? Este número, de hecho, tiene un valor como tal, el cual lo voy a escribir aquí. Lo más probable es que ya lo conozcan, ya lo hayan usado. El cual tiene un valor de 2.71, 82, 81, 82, 84, 6. ¿Ok? Y por lo tanto, al menos para el estudio del campo con los números complejos, nosotros vamos a estudiarlo con esta relación de aquí, la cual tenemos Euler elevado a esto, y esto iba a ser igual a nuestro componente real y a nuestra componente imaginaria, ¿ok? Por lo tanto, bueno, usualmente el número de Euler incluso puede ser expresado, ya que
por supuesto, nosotros hemos graficado lo que es la función, la cual es el Euler elevado a la x, que incluso eh, nosotros, claro, es una función, se puede desarrollar como una serie. De hecho, no, es uno de los tantos estudios que existe en la parte de cálculo, pero al menos puede ser representado por una serie, la cual la voy a escribir, se los voy a escribir para que lo conozcan. Es esta de aquí. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, a nosotros le decimos a serie cuando sigue un orden, una relación. Incluso aquí debería yo escribirles esto de aquí, que va a ser lo mismo. A0 por x elevado a la cero, ya que si se dan cuenta, x elevado a la cero va a ser igual a uno. Por lo tanto, si yo tengo a0 por x0, esto va a ser igual a a0 por uno, lo que es igual a a0. Por eso no lo escribo. Y el uno, ustedes saben como x está elevado a la uno, básicamente no es como que se genera, la potencia elevada a la uno es el mismo término, por lo tanto no genera ningún problema. ¿Ok? Y bueno, se los escribo para igual para que lo puedan ver y lo comprendan de una mejor forma. Pero ok, de hecho es una serie eh, de potencia, la cual incluso, claro, hay formas de probarla, de demostrar de que todo esto se va cumpliendo, de que, o sea, por lo general la palabra formal nos indica que dicho desarrollo es solo una relación entre símbolos. Pero claro, al menos para si nosotros derivamos lo que es esta función, que obviamente de derivación no se estudia en un curso de precálculo, al igualar ambas expresiones, nosotros vamos a obtener ciertas relaciones las cuales sirven. Pero claro, al menos para el estudio de ahorita es de alguna otra forma hallar esa relación con números complejos. Claro que para esa relación se ha llegado bastante, es una notación más corta para expresar como tal el número complejo que nosotros hemos estudiado, que sabemos que z pertenece al número complejo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener esto de acá, que es una representación polar, que es lo que venimos viendo, solo que ahorita se los estoy ya escribiendo. Una representación polar, la cual tenemos como z igual va a ser a su módulo por coseno de teta más coseno del ángulo, perdón, más la parte, más el componente imaginario. ¿Ok? De la misma forma, incluso que el número de Euler, su función entra aquí, la cual esta expresión de aquí puede ser transcrita de la siguiente forma, como z igual al módulo, déjenme bajar una, ok, ya, no, de este lado, ya, ok. Para lo cual, a partir de esto es donde que se comienza a realizar las operaciones. Ya, ok. Entonces, si ahora tenemos únicamente, vamos a definir tantos valores como para empezar a hacer las operaciones. Déjenme abrir otra hoja. Ya, ok. En este caso que tengamos, vamos a definir los números por lo general. Sea z1 igual a el módulo de z1, no, eh, y otro número complejo, el cual sea igual, por supuesto, sigue la misma estructura. Quiero Z2. Ya, ok. Estos son dos números complejos y vamos a escribir la forma que tiene que seguir la multiplicación y la división, que usualmente es como las propiedades. De la misma forma se las voy a anotar aquí. Por ejemplo, tenemos la multiplicación de dos números complejos. La multiplicación de dos números complejos viene dado por la multiplicación de sus módulos. Ok, perdón el sonido. La multiplicación de sus módulos y por funciones de potencia. Como ustedes saben, tenemos un factor común y de ahí los otros dos términos se suman, ¿ok? Y de la misma forma tenemos la división de números complejos, la cual viene dada por la división de sus módulos
y esto viene multiplicado por Euler a la i, y en cambio aquí los por propiedad de la división de potencias, perdón, ahí no es una suma, me equivoqué, el, perdonen, es una resta, ¿ok? De la misma forma, existe la potencia y también este lo que es la radicación, pero para esto, por ejemplo, a ver, esta es la multiplicación, esta es la división, y la potencia nosotros tenemos que tener una condición. Si n es mayor a cero y además n pertenece a un número entero, positivo, por supuesto, la potencia enésima viene dada de la siguiente forma. La potencia para el número complejo, ay no, perdón, viene dada de la siguiente, estás escribiendo un número complejo, pero mejor para ahorrar espacio, voy a escribirlo directamente. Viene dada de la siguiente forma, el módulo elevado a la potencia, y esto de acá va a ser igual a esto. ¿Ok? Y para el otro, para lo que es la raíz, para la raíz enésima de z, tendremos, no déjenme escribir punto y coma, que z elevado a la 1 sobre n va a ser igual al módulo de z elevado a 1 sobre n a su raíz, y Euler va a ser elevado a esta forma. ¿Ok? Y claro, o sea, este valor de k viene dado por 0, 1, tiene que ser un entero positivo también. Ok, entonces de esta forma son básicamente las propiedades para nosotros resolver lo que son las operaciones de multiplicación, división, potenciación, raíz, porque de hecho las sumas y las restas tienen sí, van a seguir siendo la misma estructura que nosotros estudiamos previamente con lo que estábamos viendo de los números complejos de su forma normal. Uy, perdón. Ya, y por lo tanto no, realmente no es tanto problema ahí. Los problemas usualmente se vienen dados en multiplicación y división. Ok, déjeme compartir otra hoja. Y de la misma forma, esa componente de Euler puede ser expresada por su forma trigonométrica, que viene dada por la componente real, coseno del ángulo, y la componente imaginaria. Ok, que incluso también existe, o sea, en el caso de que esto sea negativo, esto también vendría dado sería coseno de menos ángulo más y por seno de menos ángulo. Y como ustedes saben, por propiedades trigonométricas, el menos de un coseno va a ser igual a su coseno en positivo. Ahí no, aquí no la de poner igual. Y en cambio el seno, pues por propiedades, el menos sale, y tendríamos esto de aquí como representación de cuando estamos hablando de un negativo. De la misma forma, nosotros podemos realizar otras operaciones para incluso denotar a coseno y a seno en función de Euler, lo cual lo vamos a hacer acá. Vamos a poner coseno del ángulo va a ser igual a Euler por i del ángulo más Euler por menos i del ángulo sobre 2. Y también a seno del ángulo, esto va a ser igual a la diferencia en cambio, y dividido para 2i, que es el componente imaginario. ¿Ok? Ya. De ahí usualmente existen más estructuras, las cuales es para suma de los ángulos, cuando estemos hablando de la notación por Euler. Aunque claro, también hay que tener bastante claras las operaciones trigonométricas, como por ejemplo, voy a plantear un ejemplo aquí de elevar un número complejo en el cual incluso vimos la propiedad y vamos a ver si se cumple, ¿ok? La cual tenemos, esto va a ser un ejemplo, tenemos, uy, creo que borré, ok, aquí borré la i, quiero más, ok, listo.
2i por seno del ángulo y esto lo vamos a elevar a la cuarta potencia. ¿Ok? Entonces lo que tendríamos que resolver acá va a ser esta operación de aquí, que para eso nos servía a nosotros. Si se dan cuenta, nosotros este 2i pasó a multiplicar, ¿ok? Y nos queda este término de acá. Por lo tanto, eso es lo que para eso nos sirve de tal forma como para nosotros hallar ese tipo de operaciones. Y esto lo vamos a elevar a la cuarta. Para nosotros elevar a la cuarta, esto de acá va a ser eh, 16 seno a la cuarta de teta. Por lo tanto, tendría que ser igual a Euler y 4 de teta menos 4 Euler de i, 3 teta por Euler menos i teta más 6 por Euler y 2 teta por Euler y a la 2 teta menos 4 por Euler y a la teta por Euler a la menos i 3 teta y más Euler menos i 4 teta. ¿Ok? Entonces, aquí, no, aquí podemos de alguna otra forma reagrupar para simplificar términos. Tenemos i 4 teta más Euler menos i 4 teta. Esto va a ser igual a menos 4. Y aquí podemos de sacar factor. Bueno, el 4 es el único factor común que existe. Tenemos i 2 teta más Euler menos i 2 teta. Y acá tendríamos más 6. Y esto incluso nos daría un valor de, ok, creo que tal vez aquí no me va a entrar. Tendríamos acá, acá sigue, acá tendríamos que esto es a 2 coseno de 4 teta, porque si se dan cuenta tenemos Euler y 4 teta más Euler menos i a la teta, lo cual sigue igual a esta forma de aquí, por lo tanto lo podemos reescribir como 2 coseno de 4 teta menos 4 acá vuelve a repetirse esa forma, menos 4 coseno de teta, más 3 y todo esto es mi expresión que queda por parte derecha. Incluso yo puedo simplificar, puedo sacar la... no, aquí, perdón, aquí no es 3, le saqué la mitad de lo que pensaba hacer después. Aquí es 6, claro, de dónde habrá salido ese 3. Pueden simplificar, esto queda como 8, aquí la mitad es 1, acá la mitad es 2 y acá la mitad es 3. De tal forma que esto se lo pueden ir descomponiendo y obviamente despejar seno elevado a la cuarta potencia. De esta misma forma, como se darán cuenta, lo único que sacamos fue establecer las relaciones que existen con coseno y seno, de acuerdo a la notación de Euler, para nosotros poder desarrollar las operaciones entre números complejos. De tal forma que eso nos facilita bastante la mayoría de las operaciones. Claro que también a nosotros nos sirve, como yo les dije, para estudiar lo que es en el campo geométrico, que incluso con respecto, también por supuesto se usa la notación de Euler ahí, campo geométrico, déjenme escribirles, y por lo general nosotros tenemos lo que les estaba mencionando hace un rato, pero ahorita vamos a hablar con números complejos, ¿ok? Por lo tanto, digamos que aquí contamos con un número complejo, son dos vectores, y acá otro número complejo, y digamos que la recta que se origina aquí viene representada de esta forma, y también nosotros tenemos que, le podemos dar notaciones, como yo les he dicho, Z1 va a ser únicamente la parte A, que es el componente, digamos que es un número el cual únicamente existe el componente real, mientras que Z2 es otro número complejo en el cual únicamente existe nuestra componente imaginaria. O sea, acá está esto de aquí, pero esto es cero, y acá esto de aquí es cero. Ya, por lo tanto, únicamente nos interesa hacer el estudio para esta ecuación de aquí, y de tal forma que, como se darán cuenta, nosotros nuevamente obtenemos esto de acá. De aquí es donde que sale el R que hemos visto a cada rato. Aquí nosotros tenemos el A,
Acá nosotros tenemos el B y como se darán cuenta nosotros podemos hallar lo que es la hipotenusa de acuerdo a un ángulo y de esta forma nosotros podemos obtener el R. Ok, entonces, de acuerdo, incluso vamos a definir lo que es calcular el módulo para esta ecuación. Así que vamos a definir a un número z3 como z2 menos z1, ¿ok? Porque al menos yo lo que voy a hacer es, al z3 lo vamos a definir como c, ¿ok? Lo vamos a ver como ABC, para que sea más directo, para que sea más fácil de asociarlo con lo que es hipotenusa y todos esos términos. Porque al final es una representación de una letra, de ahí el cálculo es lo que importa que esté bien realizado. Yo la hipotenusa la puedo anotar con cualquier letra. Ok, vamos a calcular el módulo para este término, en el cual nosotros tendríamos que z3 va a ser multiplicado por su conjugado, el cual va a ser igual a z2 menos z1 por el conjugado de z2 menos el conjugado de z1. Ok, por lo tanto, para esto nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a bi menos a menos bi menos a, de tal forma que nosotros obtenemos b al cuadrado menos abi más abi más a al cuadrado. ¿Y qué se darán cuenta? A que nosotros tenemos por módulo, el módulo de esta ecuación va a ser el cuadrado de esos ángulos. Incluso nosotros sabemos que el módulo al cuadrado es igual a c al cuadrado, por lo tanto, nuestra notación puede ser c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y si se dan cuenta, es el teorema de Pitágoras, en el cual nosotros sabíamos que teníamos un triángulo rectángulo que está ubicado en el plano, bueno, en este caso no es el plano real, es el plano complejo, y de tal forma que nosotros hemos anotado. Por eso es que, al menos cuando hablamos de módulo, no era tan complicada la forma en cómo podríamos anotar esta operación. Ok, déjenme mandar esta cosa por acá. Y déjenme buscar. Ok, esperen. Ya, ok. Voy a compartir este. Ahorita sí, únicamente me voy a enfocar en ejercicios, de tal forma como para que vean también parte de las aplicaciones. Ok, vamos a empezar con este de aquí. Y, por ejemplo, si Z1 y Z2 son números complejos, voy a escribir así para ahorrar espacio. Queremos saber qué representa Z1 más Z2 sobre 2, ¿ok? Específicamente, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos para lambda Z1 más mu Z2 si lambda y mu son números reales? ¿Ok? Y bueno, y verificar si lambda más mu es igual a uno. ¿Ok? Por lo tanto, eh, procedemos a representarlo de manera, básicamente escribir como la forma de ecuación que yo les había presentado en la clase anterior. Por ejemplo, tenemos z1 más z2 sobre 2 y esto va a ser igual a su componente real y a su componente imaginaria. ¿Ok? Por lo tanto, eh, nosotros gráficamente el número, esta parte del número complejo va a representar el punto medio del vector que une el origen con este componente para z más uno más z2. Por lo tanto, los puntos de la forma a z1 más mu z2 son los puntos de la recta. ¿Ok? Son los puntos de la recta. Es una ecuación que incluso
también se la estudia en cálculo vectorial, al menos como para, bueno, yo también lo estudio en optimización lineal, que es una materia de mi carrera, para demostrar convexidad en un espacio. ¿Ok? Entonces es como que básicamente por ahí podemos nosotros, dándoles valores aleatorios, determinar cualquier punto de esa recta. Por lo tanto, tendríamos que lambda z1 más mu z2, esto va a ser igual a 1 menos lambda, no, perdón, aquí sería mu, ya que estamos buscando puntos de la recta, 1 menos mu por z1 más mu por z2, y esto va a ser igual a z1 más mu por z2 menos z1, ¿ok? Por lo tanto, es decir, que la recta pasa por z1 y tiene un vector director que es igual a z2 menos z1, ¿ok? Entonces, eh, básicamente, la relación de acá que nosotros tuvimos fue con la verificación que nosotros hicimos. De hecho, solo despejamos lo que es lambda, de tal forma que a nosotros nos quedó uno, no, perdón, lo voy a escribir, no, iba a despejar mío. Nos queda lambda igual a uno menos mío. ¿Ok? Ya, esa, como esa parte. Eh, ok, déjenme escribir otro ejercicio también. Uy. Ok, en este ejercicio en cambio nosotros tenemos eh, escribir en forma binómica el siguiente número complejo. Z igual a uno más coseno de x más el imaginario de seno de x elevado a la n. Y perdón. Y abajo tendríamos uno más coseno de x menos el imaginario de seno de x. Y ok, de esta forma eh, puede haber más de una forma de resolverlo, de hecho. Eh, claro que una puede ser más larga, otra puede ser más corta. Yo voy a ser la que a mí se me ocurriría. Pero claro, siempre tiene que estar hecho que algebraicamente esté correcto para que realmente sea válido lo que uno ha planteado. Yo lo voy a resolver con, podría ser de esta forma, por ejemplo, miren, podríamos poner uno más coseno de x más y de seno de x y lo vamos a llevar igual a cómo podría estar representado con las relaciones que nosotros les dimos a estas representaciones. ¿Se acuerdan que el coseno de x le dimos que era igual a Euler de y por tanto más Euler, lo voy a escribir mejor. Ok, tendríamos esta representación de aquí, ¿se acuerdan? Sobre 2 y lo mismo para la parte imaginaria, nosotros tendríamos esto de acá, aquí en cambio un menos, y ya, ok. Entonces, eh, con esta parte, yo ya podría empezar al menos a hallar un tipo de notación, o sea, puedo comenzar a simplificar más cosas. Por ejemplo, podría escribir esto de acá, que tendría Euler 2ix más uno sobre 2 veces Euler ix. Esto es de acuerdo al número complejo z ya. ¿Ok? Y para esto también nosotros tenemos esto de acá, 2ix menos uno, y esto sobre 2 Euler ix. Si se dan cuenta tenemos el mismo denominador común, y si lo resolvemos, esto se va y arriba nos quedaría 2 Euler elevado a lo mismo, 2 para 2 se va a simplificar y lo único que nos va a quedar, de hecho, por la diferencia de potencias, como que hay un uno, 2 menos uno, uno, y lo único que nos va a quedar es el 1 inicialmente más Euler elevado a la ix. ¿Ok? Tal vez, no sé, creo que tal vez no soy yo, o sea, lo único que hice fue esto de aquí. Esto se elimina con esto.
Arriba nos queda solo el denominador, es una suma de fracciones homogéneas. Y arriba nos queda 2 Euler, 2 ix, y abajo 2 Euler y x, ¿ok? Se simplifica el 2 y por propiedad de la división de potencias, nosotros tendríamos ix y esto 2 menos uno. Por eso aquí nos queda uno y pues nos queda esta representación de acá. Eso como la parte positiva, que es lo que estamos hablando del numerador. Al numerador lo anotamos como z1, ¿ok? De tal forma que la idea es comenzar a simplificar y vamos a hallar una expresión para el otro término porque hay que escribir la forma binómica es que está expresada en Euler y para esto vamos a trabajar con sería el conjugado que es igual a uno más coseno de x menos el componente imaginario seno de x y esto de la misma forma nosotros lo podemos escribir con las relaciones que nosotros determinamos. No, perdón, ahí era un menos i, acá también es un menos. Y ok, listo. A partir de esto nosotros podemos hallar una forma general, en la cual nosotros tenemos Euler 2x, aquí sería más uno, abajo tendríamos 2 Euler y x, esto sería menos Euler, creo que acá es 2 ix menos uno sobre 2 Euler y x. ¿Ok? La mejor forma, si se dan cuenta, acá tenemos en cambio una diferencia que se va, que vamos a tener que tomar en cuenta. O sea, acá lo que nos quedaría, como si se dan cuenta, este menos afecta. Si se dan cuenta, nos quedaría aquí Euler 2ix menos Euler 2ix. Básicamente este término se está eliminando y nos quedaría uno positivo. No, sería menos por menos uno más uno tendríamos un 2 y tendríamos 2 sobre esto de aquí y como el 2 se va a simplificar con el 2 en el denominador, esto de aquí, el Euler a la ix pasa con signo negativo. O sea, nos quedaría esto de aquí. Acá abajo les voy a resolver esta parte, la que es Euler 2ix más uno menos Euler 2ix más uno. Esto se simplifica. Tendríamos 2 Euler y x, se simplifica esto de acá, y pues por propiedades sabemos que esto nos queda de la siguiente forma, que esto fue lo que obtuvimos acá, ¿ok? De tal forma que encontramos ya la otra parte de esa ecuación. Para esta ecuación incluso notamos otra relación, o sea, ya con la forma dinómica que hemos encontrado, podemos escribir esto de aquí la división del el número complejo dividido por su conjugado elevado a la n, y esto va a ser igual a uno más la expresión que hemos obtenido, que es Euler i a la x, y acá abajo es uno más Euler menos i a la x, y esto elevado a la n. Aquí nosotros podemos eh, básicamente eliminar este negativo de tal forma que lo convertamos a positivo, pero claro, tendríamos que dejar abajo el factor que exista. O sea, por ejemplo, tendríamos que hacer esto de aquí, Euler a la ix por uno más Euler a la menos ix sobre Euler ix más uno. Y todo esto va a ser elevado a la n. Por lo tanto, con esto de aquí, la representación al momento de ya simplificando términos, ya que incluso
Se puede realizar más simplificaciones. El único término que nos va a quedar es Euler y a la nx. Y bueno, así como les dije, también hay otro método en el cual incluso se metan con ya las funciones trigonométricas. Y ahí tendría que aplicar funciones de arco tangente y para probar al menos que se cumpla todo esto. Voy a plantear aquí mismo un ejercicio no tan, o sea, para que vean la raíz también cómo funciona. No, no, aquí no voy a poner otra raíz para que vean cómo se va realizando por partes, menos raíz de 3i. Ok, entonces vamos primero nosotros a calcular su módulo y determinar su argumento. Por lo tanto, tenemos que para r, para este número tenemos 1 más 3. Esto va a ser igual 1 más 3 4. La raíz de 4 es 2. Y por lo tanto es también su argumento, el cual sabemos el cual viene dado de la siguiente forma, que es la arco tangente de menos raíz de 3 sobre 1, lo cual esto es igual a menos pi 3. Por lo tanto que aquí hay una forma de expresar las raíces que tenemos. Si se dan cuenta, vamos a tener 6 raíces, las cuales vienen dadas por. Claro, acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá siempre se representa como el número de raíces que pueden existir y se nota de 1 hasta 6. Pudieron haber escrito 1 como punto suspensivo 6, pero bueno, ya lo escribí así. Ok, aquí tendríamos 6 la raíz del módulo, y esto bajo su módulo, perdón, su argumento, más 2 veces k por pi sobre 6. Y bueno, todo esto siempre cuando, como yo les dije, k sea igual a 1, puntos suspensivos hasta 6. ¿Y ok? Listo. Espera un momento. Ya, ok. Entonces, al menos esto es como se aplican las propiedades para números complejos. De tal forma que se puedan hallar notaciones, de tal forma que todo se vaya simplificando poco a poco, ya que la idea es al menos demostrar cómo se realiza también, y claro que como yo les dije, tiene una representación geométrica. Ok, creo que la clase será hasta esta parte, y para la siguiente nosotros tenemos que seguir con el tema de, ya nos quedan dos clases únicamente. El siguiente tema, si no mal recuerdo, era el último, sé que es rectas en el plano, porque me acuerdo que a mí me tocó trabajar en el material para esa clase, y creo que la siguiente a nosotros nos toca ver geometría plana. Básicamente estudiar las figuras geométricas, claro, vamos a ver el componente teórico, lo vamos a ver de una forma rápida, y la parte que más importa son los ejercicios. ¿Ok? Entonces nos vemos la siguiente clase.